finales de los años 50 y principios de los 60, a muchas mujeres se les recetó talidomida durante el embarazo. Como resultado, más de 10.000 bebés nacieron con malformaciones y muchos otros murieron. Desde el Ministerio siempre se me había negado. Por todos los conductos en España no se había vendido talidomida. De hecho, aquí están los laboratorios donde fueron elaborados medicamentos internacionales, en Madrid. Teníamos que acudir a otras vías, a una reparación política a cargo del propio Estado, a cargo de los laboratorios que obtuvieron grandes beneficios con la comercialización de este producto. Alertar, vale. Prevenir, vale. Informar, pero que evitar accidentes seguro que no los va a evitar. Hijos de la talidomida. Dentro de unos momentos, en Línea 900. Hola, soy el doctor Greg Burke del Centro Médico Cornell del Hospital de Nueva York. Su médico le ha pedido que vea esta presentación en vídeo porque le ha recomendado un tratamiento con talidomida. Antes de iniciarlo, hay varios hechos importantes que necesita saber y entender antes, durante y después de tomar este medicamento. La talidomida puede ser beneficiosa para usted, pero necesita conocer los riesgos que implica. Por suerte para él, José Riquelme no necesita medicarse con talidomida. Para su desgracia, sí sufre en su cuerpo los riesgos de este medicamento. Riquelme trabaja en la Oficina de Información al Ciudadano del Ayuntamiento de Alcantarilla. Allí informa sobre las inscripciones en el padrón, las ayudas sociales o los expedientes de la ventanilla única. Pero a través de Internet, Riquelme también informa a quien se interese de los terribles efectos nocivos de la talidomida. Nací con una focomelia, un piececito pequeño con 4 dedos que nacía directamente de la rodilla. Focomelia en el argot médico es el típico aleta de foca que se le llama. Todos los médicos cuando me veían me decían que era el síndrome típico de talidomida. No lo digo yo, lo decían, como digo, ecografistas, traumatólogos, especialistas al fin y al cabo. A finales de los años 50 y principios de los 60, a muchas mujeres se les recetó talidomida durante el embarazo. Como resultado, más de 10.000 bebés nacieron con malformaciones y muchos otros murieron. Hace 20 años, la burocracia denegó a José Riquelme el reconocimiento como víctima de la talidomida. No se rindió, al contrario, puso toda su experiencia en moverse por archivos y papeles en una nueva causa: recopilar el máximo de documentación sobre el medicamento causante de su malformación. Esto es el libro, en papel, que he tenido que encuadernarlo en 3 tomos porque no cabía en uno. Grabaciones, fotos, tengo aproximadamente 1.500 fotos del tema, frascos de talidomida, documentación, más documentación, fotos de laboratorio. Una sola dosis puede provocar graves deformaciones en el feto, como son la ausencia de brazos o piernas o la malformación de los mismos. Estos bebés suelen tener las manos unidas a los hombros o los pies a las caderas. En el ordenador, José Riquelme guarda cientos de fotografías suyas y de otras víctimas de la talidomida. Imágenes de niños que nacieron sin brazos ni piernas. Niños que sufrieron amputaciones. Niños que recibieron amor y niños que fueron abandonados para olvidarlos. Niños que murieron por sus malformaciones y padres que acabaron con sus sufrimientos aun a riesgo de ser condenados. Hijos todos de la talidomida, una droga que se vendió a finales de los años 50 como alternativa a los barbitúricos, la solución definitiva a las náuseas y el insomnio provocados por el embarazo. El laboratorio que vendió la talidomida es hoy una multinacional con una de sus sedes en España. 40 años después, Grunenthal no quiere hablar de la talidomida.
Yo soy la secretaria del señor Van Oosterom. Hola, usted me imagino llama, supongo, por el fax que usted el otro día nos remitió. Efectivamente. Sí, lamento, pero ahora mismo no le podemos dar ninguna contestación, ahora mismo, hoy por hoy. Bueno, soy la que he insistido, pero que no hay posibilidad, o sea, no hay posibilidad. Yo no he visto ninguna posibilidad. Siempre en España se me ha negado, siempre desde que inicié toda mi investigación, que la talidomida se había vendido en España. Siempre. Desde cuando inicié hasta ahora en verano, desde el Ministerio siempre se me había negado. Por todos los conductos en España no se había vendido talidomida. Bastaba con revisar, como hizo Riquelme, el vademecum de aquellos años para encontrar los compuestos de talidomida vendidos en España, como el Softenón, distribuido por Grunenthal desde Madrid. Una carta de 1980 es su mejor prueba. El subdirector general de Establecimientos y Asistencia Farmacéutica, don Francisco Ferrandiz, me envió una misiva escrita a máquina de escribir, entonces no había ordenador en este país, en el que me relaciona con pelos y señales los 7 medicamentos compuestos de talidomida que se comercializaron en España, con sus números de base sanitario, registro sanitario, y la fecha de retirada del mercado. Incluso los laboratorios distribuidores, que fueron 3 los que la distribuyeron en España, no solo Medinsa de Chemi Grunenthal, sino que habían 2 más que se subieron al barco, que fue Laboratorios UCB Pebua S.A. y Farmacobiológicos NESA. Alemania retiró la talidomida del mercado en 1961. En España siguió vendiéndose hasta 1963. El gobierno español nunca ha hecho un censo de víctimas de la talidomida en España. Yo no sé de ninguno. Es decir, lo cual no quiere decir que no exista. Quiere decir, yo empecé a hacer mi tesis doctoral en el 70-71 y en aquel momento, yo lo hacía sobre anomalías de las extremidades, en aquel momento yo fui incapaz de encontrar a ninguna persona que estuviera afectada por talidomida. Hubo médicos que me dijeron que prácticamente no se había usado en España y alguno me dijo, yo vi un caso, pero no pude encontrar ninguno, lo cual no quiere decir que no exista. Ahora, también es verdad que puede haber casos que hoy día creamos que son de talidomida y que en realidad no son, porque hay síndromes genéticos que producen los mismos efectos que la talidomida, con lo cual, y eso lo hemos averiguado después, es posible que haya, yo no lo sé. En este pueblo de Teruel hemos encontrado uno de los rastros que dejó la talidomida. Pues nada, que yo cogí la gripe y ya llevaba bastantes días y una señora, que para mí fue mi madre, me decía, ¿ves al médico? Y yo he sido siempre reacia a ir a los médicos. Y así me salió luego. Entonces, vino un día de la huerta, enfermo también, con una pulmonía. Llamó un hijo de esta señora al médico y vino. Y entonces me dijo, de la manera que usted está, tomes estas pastillitas, que es un sedante muy bueno, y le irán muy bien. Luego, cuando él nació, entonces en la residencia había 5 camas en cada habitación. Pues él nació, pero allí no se enteraron los que iban a dar a luz de cómo había nacido. Entonces vino la enfermera con el niño, mi tía, esta otra que ya murió, vino detrás de ella y le noté así un gesto en la cara. Y yo digo, tía, ¿está bien? Dice, sí. Y le quito yo la toalla, digo, sí, llevo una mano con un pie, que era la izquierda. Dice, a callar. Y le miro la otra igual. Yo sé lo que me pasé. Vino un especialista de niños que el hijo mayor, cuando tenía la tosferina o se ponía enfermo, yo siempre iba a su casa. Y me dice, desgraciada, ¿a ti te ha tocado? Digo, pues a mí. Luego vino un cura, hermano de esta mujer que le digo yo que era como mi madre, y me dice, a callar y no alarmes, que están los otros para dar la luz. Nadie se enteró. Y usted, sin embargo, sigue sintiéndose culpable de alguna manera. Yo sí. ¿Y por qué? En Villastar, el pueblo de sus padres, José Marqués ha dejado varias muestras de su afán por superar la minusvalía, llegando a ser el alcalde.
No había tenido nunca ninguna inclinación política, simplemente nos juntamos un grupo de amigos y a raíz de entonces pues formamos un grupo y bueno, pues presentamos una candidatura y sacamos la mayoría absoluta y estuvimos, bueno, yo estuve 7 años en la alcaldía, hasta que de los 7 años tuve que dejarlo por motivos personales. Nos encontramos ante el colegio público, entre otros, como fue el agua potable, el pequeño jardín que acabamos de ver y pavimentaciones de vías públicas. Es uno de los logros quizá más importantes y que con mayor cariño guardo desde la estancia que tuve aquí en el ayuntamiento. Aunque si de algo se muestra orgulloso José Marqués, es de haber formado su propia familia junto a Luz Mari. Crear una familia, lógicamente, pues era una ya casi de mis últimas aspiraciones, pues para realizarme como persona y porque, bueno, pensaba que tenía que ser mi meta. Yo no podía quedarme solo, sino que tenía que tener mi propio núcleo familiar al margen ya de lo que era mi familia de cuando era niño. Lógicamente, a la hora de tener un hijo sí que tuvimos dudas. Bueno, más que nada las tenía yo. Tenía yo pues por el miedo ese a que pudiese traer lo que yo llevaba, pero el miedo sí que existió durante mucho tiempo. Yo quería que él tuviese un hijo biológico y que le llamase papá. Para eso, o sea, para mí eso era muy importante. Evidentemente yo tengo que mantener la autonomía como sea, eso es algo que lo tengo muy claro. Yo no puedo estar dependiendo de todo el mundo porque me puedo encontrar en situaciones difíciles y en un momento determinado solo y lógicamente pues tengo que buscarme cualquier método que me permita ser autónomo, si no al 100%, por lo menos a un 90%. Esta residencia de ancianos de Teruel es una de las más grandes de España. Acoge a 550 residentes y cuenta con más de 300 trabajadores. Allí trabaja Marqués como jefe de personal. Entré en la administración como ordenanza, superé unas pruebas de ascenso, entré aquí en este centro como auxiliar administrativo, superé otro ascenso para oficial administrativo y luego se convocaron unas plazas en el Boletín Oficial del Estado por libre designación y entre varios candidatos me eligieron a mí para este puesto concretamente. Nada, pues que lo hemos solicitado a la territorial, un auxiliar por meses y 11 días. Y cumplamos por 9 auxiliares y menos una. Yo me sentiría un inútil si yo volviese a no hacer nada y cobrar por ello. Yo, mientras
mi cuerpo me lo permita, yo voy a estar al pie del cañón, voy a seguir trabajando. El forzar mis posturas, tanto en la higiene personal como en el trabajo, como en cualquier faceta de la vida, me influye en la salud, pues en dolores de espalda, en dolores musculares, en dolores óseos. Eso es lógico, porque es que es todo el día un constante movimiento del cuerpo, y eso al final se acusa, lógicamente. El laboratorio en Alemania, el Chemie Grunenthal, radicado en Stolberg, y esto había sido elaborado por Medicamentos Internacionales Medinsa, calle General Parañas, número 10 en Madrid, con el número de registro de la Dirección General de Sanidad EN 34047. Yo creo que hay un desconocimiento total de que esto en España estuvo comercializándose. De hecho, aquí está los laboratorios donde fueron elaborados medicamentos internacionales, en Madrid. Esto es algo que está aquí. Creo que es más evidente ya, no puede ser. ¿Lo que se niegue? ¿Una evidencia tan grande? Desconocimiento total. Si no, sería imposible negarlo. Gracias a que su madre guardó este frasco, Marqués consiguió en 1982 una indemnización de Grunenthal. Solo un tercio de las víctimas de la talidomida han sido indemnizadas. Para conseguirlo, se exigían informes médicos de quienes prescribieron la talidomida. Me consta que son muchos los médicos que se han negado a certificar la prescripción de este medicamento. Y eso ha sido el motivo de que muchas de las personas que posiblemente hayan sido víctimas, pues hoy día no estén reconocidas ni oficialmente, ni hayan sido indemnizadas, como les correspondería. Solo 3 españoles han obtenido indemnización del gobierno y el laboratorio alemán. A Riquelme se la denegaron aduciendo que padecía focomelia en una sola pierna. Entonces no se valoraron todos los efectos nocivos de la talidomida. ¿Cómo la llevas? Sí, ¿verdad? Sí, es famoso, ¿no? Sí, es famoso, la rodilla es famosa y está genial. ¿Pero le va a poner pelo por fin o no? No le va, pero después. Está bien. Va un poco... Lo más llamativo en el niño, el recién nacido, es que le falta un pie, le falta un brazo, una mano o los 4 extremidades. Y eso, claro, se ve. Entonces empezaron a hacer estudios y se observó que no solo tenían esos defectos de las extremidades, sino que la talidomida produjo alteraciones congénitas con distinta frecuencia de todos los órganos y todos los sistemas corporales, de los ojos, del sistema nervioso central, del corazón, de las arterias y vasos, de los riñones, del genital. Es decir, no hubo órgano que no pudiera ser afectado por la talidomida. Sin embargo, los avances de la medicina llegan demasiado tarde para que las víctimas puedan ser indemnizadas. ¿Tanto lo he tenido seguro apretado? Sí, ¿se queda bien? Se queda perfecto. Estamos hablando de unos hechos sucedidos hace 40 años. Por tanto, jurídicamente no es viable reabrir un proceso de indemnización. Tendríamos, como decía, que acudir a otras vías, a una reparación política a cargo del propio Estado, a cargo de los laboratorios que obtuvieron grandes beneficios con la comercialización de este producto, pero no por la vía de la reclamación ante los tribunales. Aunque fue retirada del mercado, no ha dejado de experimentarse con la talidomida. Desde hace unos años en todo el mundo y también en algunos hospitales españoles se usa en el tratamiento del mieloma múltiple. Se encuentra bien. Se encuentra perfectamente. Y desde que estos 2 últimos meses, desde la última visita, vida normal, activa, en el trabajo. Trabajando y... familia, todo bien. Todo normal. Estupendamente. Y de los efectos que había tenido cuando estuvo tomando la talidomida, sobre todo del hormigueo en las puntas de los dedos, la hinchazón de los tobillos. Ni somnolencia, los tobillos bien, no, la retención de líquidos parece que no ha desaparecido, ni estreñimiento, bien. Ha desaparecido, vamos. Estupendo, pues vamos a ver sus análisis de ahora. Los compararemos como siempre con los previos del último control. La proteína sigue completamente estable, es decir, que no se ha movido, proteína de sangre en la orina. Está la enfermedad
inactiva, está presente, lógicamente, pero seguiremos así, sin ningún tratamiento, control, y el día que vuelva a subir la proteína, pues como la talidomida en aquel momento le fue bien, volveríamos a darle la talidomida. Represento a la Asociación de Víctimas de la Talidomida de Canadá. Con este vídeo, los laboratorios informan a los pacientes sobre los riesgos de esta droga y cómo evitarlos. Les ruego que sean conscientes de las trágicas consecuencias derivadas de exponer a un feto a la talidomida. Sigan rigurosamente las instrucciones de su médico. Bueno, esto yo pienso que es un vídeo promocional que está muy bien, en cuanto informativamente hablando, te informan, pero yo pienso que no va a evitar que se produzca algún caso. Quizás no un holocausto como el que se produjo antaño, pero algún caso sí, y de hecho en Estados Unidos creo que ya hay por lo menos 8 casos producidos. Entonces, alertar, vale, prevenir, vale, informar, pero que evitar accidentes seguro que no lo va a evitar, y casos se van a producir. Estados Unidos y Australia han autorizado la talidomida para el tratamiento de ciertos tipos de cáncer y lepra. También se ensayan los efectos de esta sustancia en el acné y otras enfermedades. Esto ha alertado a las víctimas de este medicamento. Hay gente con la discapacidad que quiere que se venda esa droga, si eso ayuda a otra gente. Y pregúntale a Amanda qué opina de la actitud del gobierno español negando la existencia de víctimas en España. Con la ley española vigente existirían dificultades para autorizar la comercialización de la talidomida, porque, entre otras cosas, como decía antes el artículo 10 de la ley, que lleva por título Condiciones para la autorización de especialidades farmacéuticas, fija como primer criterio ser segura, la nueva especialidad farmacéutica, antes que ser eficaz. O por ejemplo, artículo 23, que es el que regula la denegación de autorización, dice: la autorización de una especialidad farmacéutica será denegada, no podrá ser denegada, sino los juristas siempre nos fijamos, lógicamente, debemos fijar mucho la atención en las redacciones, la fórmula imperativa que aquí se utiliza, será denegada, primer criterio, cuando de su estudio se deduzca que en condiciones normales de empleo pueda resultar nociva o no segura, supuesto, obviamente, en el que se incardina la talidomida. Después de 5 años de usarla en alrededor de 50 pacientes, el uso de la talidomida supera claramente los riesgos en términos de seguridad para los pacientes con mieloma. El otro plato de la balanza lo encontramos en las zonas deprimidas del Brasil amazónico. Allí la OMS experimentó la talidomida contra la lepra en los años 80, dejando por lo menos un centenar de nuevas víctimas. La EMEA, la Agencia Europea del Medicamento, está estudiando la posibilidad de liberalizar el uso de la talidomida en el tratamiento del mieloma en Europa. Antes de que se tome una decisión definitiva, los afectados por la talidomida queremos que se escuche nuestra opinión sobre ello. Freddie Atchbury logró en 1991, con una huelga de hambre y el apoyo de figuras del fútbol y el pop, que el gobierno inglés indemnizara 450 víctimas de la talidomida. Ahora ha animado a Marqués y Riquelme a organizar una asociación de afectados españoles, que ya cuenta con una quincena de miembros. Lo que se pretende con la creación de esta asociación de víctimas de talidomida en España es, primero, el reconocimiento oficial de las víctimas por talidomida en España, y segundo, el conseguir una indemnización económica que hasta ahora ha sido negada a estas víctimas, y como tercer punto, pues que se cree alguna comisión médica, un seguimiento médico de estas víctimas a sus posibles degeneraciones físicas. La postura de la Asociación de Víctimas de Talidomida en España respecto a la nueva rehabilitación de talidomida tanto en España como en Europa es que mientras exista una víctima sin reconocer en España, no daremos el apoyo a la nueva rehabilitación de la droga.